Bien, mis amados hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo a nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A cada uno de ustedes, que Dios Todopoderoso le bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo están, hermanitos? Vamos a dar ese fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él se lo merece toda la honra y toda la gloria, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿ Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Ya su nombre? Gloria sea a Dios, porque Él vive para siempre y también nosotros vivimos. Amén, hermanos. Bien, mis amados hermanos, nuevamente les invito a ubicar libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante, como ya se fue dado la lectura, amados hermanos. Amén. Puestos de pie, y vamos a leer con mucha reverencia, porque es muy importante que tengamos respeto y reverencia a la palabra de Dios. Vamos a poner todo empeño, toda concentración en la palabra del Señor. Amén, hermanitos. Vamos a leer con mucha reverencia, hermanitos. Cuando tengan todos, me dicen amén. Vamos a guardar un poco de palabras que muchas veces conversamos, todo eso vamos a dejar un ladito, ya un ratito. Vamos a leer, hermanos. Leemos. San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Dice la bendita palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería defamarla, quiso dejarla secretamente. Y presentando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito, amado, buen Padre celestial, Señor y Salvador Jesucristo, en esta preciosa, maravillosa mañana, Señor, me pongo a tus pies ante tu presencia, humildemente y humilladamente, Señor. Primeramente, bendito Señor y Salvador Jesucristo, que honras con tu presencia, con su poder, con su autoridad en esta mañana. Haz que este siervo inútil, Señor, sea útil en tus manos, Señor, y que tu palabra bendita, tu palabra poderosa, tu palabra santificadora, tu palabra que tiene poder y unción, Señor, sea derramada sobre cada corazón, sobre cada vida, porque dice tu palabra, jamás volverá vacía, sino más bien dice, quedará sembrado en sus corazones, en sus vidas. Dice tu palabra que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, hasta la médula, bendito Señor. Cuán poderosa, cuán omnipotente es tu palabra, Señor, porque es la misma voz tuya, Señor, porque es el mismo mensaje tuyo, mi amado Dios Todopoderoso. Aquí me pongo a tus posiciones, Señor, solamente confiando, creyendo en su gran poder y autoridad, y que tú vas a usar conforme a tu voluntad en esta mañana, Señor. Habla a tus hijos, a tus hijas, bendito Señor y Salvador Jesús. Gracias por todo este tiempo, encomiendo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Tomen asiento y muchas gracias, hermanos. Vamos a tomar asiento y vamos a
poner atención, mis amados hermanos. Amén. Por el momento vamos a dejar de estar caminando, todo eso, porque no voy a tardar mucho, hermanos, ¿ya? Lo importante es que pongamos atención, hermanos, y la palabra bendita nos llegue a nuestros corazones y vayamos de aquí, de este lugar, alimentados y vayamos entendiendo y así también poner en práctica, mis amados hermanos. Porque también de nada nos serviría de que nosotros escuchemos y nos vayamos y nunca pongamos en práctica. Nunca verdaderamente pongamos en realidad. ¿De qué nos serviría, hermano? De nada nos serviría, hermano. Entonces es bueno, es hermoso de que nosotros entendamos y que verdaderamente pongamos en práctica y pongamos a hacer real lo que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Amén. Yo sé que no es nada fácil, pero tampoco es imposible, hermanos. Tampoco es imposible. No es nada fácil. Muchas veces hay que sacrificar. Como dice, hay que verdaderamente rendir como sacrificio y ofrenda nuestro ser, nuestro corazón, nuestras vidas. Pero nada es imposible, hermanos, si creemos y confiamos en Cristo Jesús. Si damos nuestras vidas, nuestros corazones al Señor, Él va a hacer las cosas. Amén, hermanitos. Bien, mis amados hermanos, les voy a estar, justamente estamos en este mes, tiempo de Navidad, mes de diciembre. Y yo creo que en esta Navidad mucha gente están celebrando, ya celebran también, quizás ya tienen sus luces, sus árboles, quizás ya tienen planificaciones, muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, pero también sería como familia cristiana, como hijos de Dios, que entendamos también, o sea, ¿por qué? ¿Para qué lo celebramos? ¿En verdad a nosotros nos vale la pena celebrar o no? Entonces esto sería muy importante también que nosotros entendemos. Pero este es un estudio grande que nosotros en verdad necesitaríamos un tiempo para poder enseñar eso. Entonces nada más mínimas cositas yo quisiera adelantar, amados hermanos. Verdaderamente nosotros cuando hablamos de la Navidad como hijos, como cristianos, no sabemos especificadamente qué fecha fue verdaderamente cuando Jesucristo nació. No lo sabemos, la una. La otra es que cuando la gente está celebrando esta fecha de nacimiento de Jesús, dice que solamente cogieron de unas personas que nació el 24 y entonces eso lo vienen celebrando y celebrando. Y hasta incluso dice que murió, de ahí salió los árboles, de ahí salió también las luces, todo eso vienen celebrando, nada más, mijos, a los ídolos, a esos santos, a esos vienen celebrando, dice mis amados hermanos. Y hacen igualmente hacen regalos, cambio de regalos, y también muchas cosas vienen haciendo, mis amados hermanos. Pero eso es, dice, en el mundo pagano, mis amados hermanos. Pero para cristianos nosotros no lo sabemos de eso. Pero para nosotros lo más importante, lo más maravilloso, precioso es, mis amados hermanos, que nosotros entendamos, comprendamos esto, hermanos, que Jesucristo nació en nuestros corazones. Cuando Jesucristo verdaderamente llegó a nuestras vidas. Desde ese momento nosotros donde podemos verdaderamente decir gracias, Señor. Y venimos celebrando todos los días esa bendición y ese nacimiento en nuestros corazones. Venimos alabando, glorificando, presentando cada vez más nuestros corazones, nuestras vidas hacia Él, en honor y adoración y respeto hacia Él, amados hermanos. Por eso quiero decir en esta introducción esto, hermanos. Mire lo que dice, ponga atención. Dice, el pueblo de Israel estaba esperando a Mesías, su rey. Mateo inicia su libro mostrando que Jesucristo era descendiente de David. Pero Mateo va más allá, al mostrar que Dios no envió a Jesús para ser un rey terrenal, sino un rey celestial. Dios ha enviado a Jesucristo para ser un rey terrenal o rey celestial. Un rey celestial. ¿Pero qué estaban esperando el pueblo de Israel? Un rey terrenal. Pero Dios no envió a eso, sino dice así. Y seguimos adelante, dice, entonces dice, Jesús vino para reinar. Jesús no vino para reinar en la tierra de los hombres, sino en la vida de las personas. ¿En dónde vino a reinar el Jesús? Dice, en la vida de las personas. Jesús no vino a reinar aquí en la tierra, sino Jesús vino a reinar en la vida de las personas. O sea, quiere decir en su vida, en mi vida, en vida de cada uno que creen y confían en Cristo Jesús. En quienes han aceptado a Jesucristo
como único y suficiente Salvador de su vida, en ese corazón está reinando Jesucristo. En ese corazón vive Jesucristo. En ese corazón nació Jesucristo y ahí está viviendo día tras día. Ahí está constantemente, mis amados hermanos. Entonces, por eso dice la palabra del Señor. Miren lo que dice, mis amados hermanos. Dice, el nacimiento de Jesús es muy importante y muy espectacular de toda la historia del universo, de toda la historia de la humanidad. Miren, mis amados hermanos, el nacimiento de Jesucristo es, ¿qué dice? Verdaderamente muy importante en toda la historia del universo, en toda la historia de la humanidad. Verdaderamente, como dice su palabra. Mire, dice así, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue, dice así: estando desposada, dice María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire lo que dice el Mateo, hermanos. Mis amados hermanos, el autor de este libro, sabemos todos quién es Mateo. Es un hombre recaudador de impuestos que verdaderamente era se me fue esta palabra, un judío. Verdaderamente escribió para todos los cristianos judíos. Entonces, este es el Mateo. Entonces, él escribe diciendo esto: ¿cómo fue verdaderamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Dice clarito la palabra de Dios, dice que justamente fue así, dice, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice la María, la madre de Jesús, estaba, dice, comprometida. La María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José. Entonces, y ese compromiso, mis amados hermanos, en el tiempo de los judíos, era así, mis amados hermanos. Se veía de esta manera, hermanos. El matrimonio de judíos el matrimonio de los judíos se realizaba de la siguiente manera, hermanos. En tres maneras. Por ejemplo, primero los podemos ver de esto. Primeramente dice que se reunían las familias de parte a parte. Entonces, cuando reunían a la familia de parte a parte, se ponían de acuerdo. ¿Para qué? Para que ese noviazgo pueda continuar y puedan llegar a un compromiso. Y segundo, dice, mis amados hermanos, se daban, dice, a conocer públicamente. O sea, en segundo dice que una vez que ellos ya hicieron parte a parte de la familia, se presentaron, ya se hicieron un compromiso, ahí dice que daban a conocer públicamente, diciendo que esta pareja está comprometida. Y ese compromiso era, dice, tan importante, mis amados hermanos, dice que como que ya haber celebrado totalmente el matrimonio, hermanos, que no se podía romper así por así, sino más bien, dice, tenían que divorciarse si es que es necesario, si va a romper eso, porque no se podía romper así nomás, porque ya se declara ante el pueblo. Tercero dice, mis amados hermanos, dice que verdaderamente así, la pareja, dice, se casaba, comenzaba, dice, convivir. Entonces, tercero, cuando la pareja, verdaderamente cuando la pareja se casaba, dice que recién comenzaban a convivir. Entonces quiere decir ese compromiso que hacían ante público, eso hacía, dice, más o menos de 6 a 12 meses vivían haciendo eso, un compromiso. Entonces, en ese tiempo de compromiso, ellos verdaderamente se preparaban. Por ejemplo, el esposo, ¿qué va a hacer? Preparaba a hacer una casita aparte. Ustedes saben la Biblia cómo nos dice que verdaderamente deben comenzar a vivir un lugar aparte, una pareja ya. Entonces, por esa razón, dice que cada hombre tenía que preparar su hogar, su casita, su lugar, para poder llevar a su esposa. Entonces, una vez que llevaba el matrimonio, entonces llegaban, dice, a convivir. Pero en este caso, mis amados hermanos, dice la Biblia que María recién estaba, ¿qué dice? Comprometida. Recién había estado comprometido con José, entonces solamente anunciado públicamente ya ese compromiso. Entonces, ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta María, que está comprometido ya con José para casarse? Entonces dice así la palabra. Dice entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase ello, que había, dice, concebido del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí la palabra? La palabra dice, la María estaba embarazada antes de casarse, antes de que realizara ese matrimonio con José. Entonces sigue diciendo, versículo 19 dice, José, su marido, como era justo, no quería infamarle,
quiso, dice, dejarla, ¿qué dice? Secretamente. Miren, mis amados hermanos, ¿qué está pasando? Cuando la María, estando ya comprometida para celebrar el matrimonio, entonces dice la palabra, de pronto llega a enterar José que la María está embarazada. Entonces se acerca a la María, le pregunta, le dice, ¿qué te pasó? Entonces ella dice, estoy embarazada. Quizás 3 meses, estoy embarazada, pero estoy embarazada del Espíritu Santo. Entonces estoy embarazada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? ¿Cómo creen más o menos ustedes? Pongan ya a pensar más o menos. ¿Cómo sentiría algún hermano? ¿Cuál diríamos aquí un hermano que sea soltero? Un hermano que sea soltero aquí. Levante la mano. Por ejemplo, diríamos hermano Rubén. Hermano Rubén está comprometido con una muchacha. Y ya está esperando esa fecha de matrimonio. Entonces de pronto le dice a esta muchacha, ¿sabes qué? Estoy embarazada. ¿Cómo pensaría él? Y él dice del Espíritu Santo. ¿Él se tragaría ese cuento? Yo creo que difícil, ¿no? Difícil, dice, wow. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Cosas, ¿no? Entonces yo creo que pasó lo mismo con José. Pasó lo mismo con José. Entonces, él también quedó pensando. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 20. ¿Qué dice? Y pensando, ¿qué dice? Él en esto. Y aquí dice, el ángel del Señor apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué estaba pasando aquí con José? Entonces José dice, al enterar esto, ¿no? Al saber que verdaderamente su novia, que si iba a casarse, está embarazada, está ya con bebé. Entonces ahora todavía viene a decir con cuentos que es del Espíritu Santo. Entonces él verdaderamente se queda confuso. Verdaderamente él queda quebrantado su corazón. ¿Cómo sería, no? A lo mejor estaba bien enamorado, bien profundamente, ya listo. Todo el público ya lo sabía todo. Entonces él queda verdaderamente ahí pensando, ¿no? Entonces, pero ¿qué dice la Biblia? Como este hombre que era, dice, era justo, o sea, íntegro. Entonces, ¿qué pasa? Dice que hay 2 ideas que vienen para José. Una era esto, hermanos. Una era verdaderamente divorciarse en secreto. Y otra era, hermanos, verdaderamente declararle ante el público. ¿Por qué? Porque en esos días, en esos tiempos, cuando pasaba estas cosas y se declaraba públicamente, dice que enseguida le apedraban, hermanos. Enseguida le mataban. Entonces, había 2 opciones para José. Uno era hacerlo verdaderamente, divorciarse secretamente y dejarlo así nomás, calladito. Entonces, no publicar. Otra era, o aviso a la gente. Entonces, por eso dice, pero más la Biblia dice aquí, ¿qué dice? Nuevamente, versículo 19 dice José, sí, su marido, como era justo, no quería infamarla, o sea, no quería, ¿qué dice? Como era íntegro, ¿qué dice? Como era justo, recto, ¿qué dice? Quería hacer bulla, quería hacer escándalo, quería decir, esta mujer se me hizo esto, a mí me traicionó, a mí me hizo daño. Pongamos a pensar, ¿cómo reaccionaremos ahorita? Hermano Rubén, ¿cómo reaccionaría? Al ver que su novia ya está así, dice estoy embarazada para casar, todo planificando, ya ahorrando su dinerito y viene a decir que está embarazada, ¿cómo se sentiría? ¿Tendría esa fuerza para decir, bueno, voy a esperar, voy a calmarme? No, ese rato, avisamos a la familia, avisamos a esta, avisamos a otra. Entonces, yo creo que pero dice José, ¿cómo ha sido ese justo, recto, íntegro? Entonces, ¿qué hace? Se calma. Dice, por eso, mire lo que dice, más bien, ¿qué dice que hizo? ¿Qué dice? Quiso dejarla secretamente. Qué lindo, hermanos. ¿Por qué? Porque verdaderamente José era un hombre que verdaderamente amaba a Dios, que verdaderamente tenía obediencia a Dios, un hombre que verdaderamente estaba caminando en los principios del Señor. Un cristiano, un hijo verdaderamente de Dios puede hacer estas cosas, hermanos. Verdaderamente un cristiano maduro, un cristiano firme, verdaderamente un cristiano que está caminando en la verdad bajo la palabra de Dios puede hacer estas cosas, hermanos. Porque de ahí un cristiano inmaduro, un cristiano tierno no puede hacer eso. Lo primero que puede hacer, ni antes de escuchar bien, y yo quizás de ese rato mismo chislazos, quizás de ese rato mismo crítica, de ese rato mismo una bulla, un escándalo tremendo, muchas cosas podemos decir, ¿no es cierto? Así pasaría. Pero José, aquí dice la palabra, era un hombre recto, íntegro,
temeroso a Dios, respetuoso, obediencia a Dios. Entonces, ¿qué pensó hacer? Dice, dejarlo así, secretamente. Dijo, mejor no voy a hacer saber nada, mejor yo voy a cargar toda la culpa, dijo él. Porque él era difícil para creer, no era fácil. Que haya sido fácil también, pues haya sido demasiado duro para él también. Entonces dijo, yo voy a cargar toda esta culpa, entonces voy a dejar así nomás. Entonces, pero mire lo que pasa, hermanos. Entonces, él, con toda esta noticia, con todo este pensamiento, con todo este dolor, con toda esta tristeza, ¿cómo también sería el dolor en el corazón de él? No, estaba enamorada de esta bonita mujer preciosa y ahora sale que está embarazada. ¿Con quién estaría? ¿Cómo sería? No, muchas cosas, ¿no? Entonces ahora está quebrantado y llorando, quizá no. Entonces triste. Entonces se va a la cama. Cuando va a la cama, ¿qué dice? Él podía dormir fácilmente. ¿Qué dice la Biblia aquí? Veamos versículo 20. Dice, y pensando, ¿qué dice? Él en esto. O sea, estaba pensando en eso. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Con quién estaría? ¿Cómo sería? Entonces estaba pensando, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero qué será eso, verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo será? Entonces estaba pensando en eso. No podía dormir. Quizás él recordó en ese momento cuando no podía dormir, recordó este versículo que dice el salmista, que dijo el Salmo David, que dice, en paz me descansaré, asimismo en paz me dormiré. Tal vez ese versículo él se recordó, entonces dijo estas palabras y entonces se durmió. En ese momento que queda dormido, ¿qué hace? ¿Qué dice la palabra? El ángel del Señor se presentó, vino en los sueños, apareciendo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el ángel del Señor cuando se apareció en los sueños a José? Dijo, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué dice el ángel del Señor? José, no tengas miedo, no tengas temor. Olvídate de todos esos pensamientos. Aléjate de esos pensamientos. Dice, más Dios ha enviado a decirle que no tengas miedo de recibir a la María como tu mujer. No tengas miedo de casarte rápidamente, mejor cásate. ¿Por qué? Porque lo que ella está diciendo, lo que ella está avisando, lo que ella está confesando, es verdad. Es verdad que ella está embarazada. ¿De quién dice? Del Espíritu Santo es. Entonces no temas en recibir. No temas verdaderamente en aceptarlo, en casarte. Vete, casa. Entonces dice el ángel del Señor a José. Entonces seguimos adelante. Seguimos adelante. ¿Qué más dice? Versículo 21, ¿qué dice? ¿Qué dijo el ángel? Dará a la luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Qué dice? Jesús. Jesús quiere decir el Salvador, mis amados hermanos. Entonces dijo a José, ¿qué dice el ángel del Señor? No temas, ve, toma a esta mujer, cásate. Y dice, hasta incluso le da un nombre diciendo que cómo iba a llamar. Jesús. Jesús significa el Salvador. En griego quiere decir Yeshua. Entonces, esto significa, mis amados hermanos, Dios el Salvador. Y sigue adelante, ¿qué dice? Jesús el Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Salvador? Porque Él salvará, ¿qué dice? A su pueblo. ¿De qué dice? De sus pecados. Mira, el ángel del Señor le dice a José, ese niño que está en la vientre de la María, que es concebido por el Espíritu Santo, es el Salvador del mundo, es el Salvador del pueblo, de los pecados. Él es el que va a sacar de los pecados, Él es el que va a liberar del pecado, Él es el que verdaderamente va a salvar al pueblo, al mundo, del pecado, del juicio, del castigo, de todo eso va a sacar, porque un humano no puede, porque verdaderamente así nomás no se puede. Mire, dice así, mis amados hermanos, el Espíritu Santo dice así, mis amados hermanos, ¿por qué el nacimiento virginal es importante? Dice, para la fe cristiana. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser, dice, liberado de la naturaleza pecaminosa en que nace todos los seres humanos desde Adán. Jesús, al nacer de una mujer, se convirtió en un ser humano, pero por ser el Hijo de Dios, nació sin el pecado humano. Él era totalmente humano y totalmente divino, dice la palabra del Señor. Entonces aquí dice, Jesucristo iba a nacer, ¿para qué dice? Para salvar al mundo, para salvar al pueblo. ¿De qué? Del pecado. Porque para el hombre
era imposible, para el hombre era difícil. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente habíamos heredado del pecado de nuestros padres, pues naturalmente, que era Adán y Eva. Y luego, verdaderamente también, nosotros somos humanos, somos pecadores y nadie podía agradar nuestras vidas ante Dios. Entonces Dios tenía que concebir de la María verdaderamente uno que esté santo, verdaderamente que salga de ahí 100% humano y 100% divino. O sea, humano quiere decir para parte de nosotros por nuestros pecados libere. Divino quiere decir porque Él solamente es santo y perfecto. ¿Quién puede verdaderamente agradar ante Dios? ¿Quién verdaderamente puede limpiar nuestros pecados? Puede liberar nuestros pecados. Entonces sigue adelante la palabra de Dios. Y también dice, mis amados hermanos, el pecado, mis amados hermanos, lo que verdaderamente es un peor de los enemigos, mis amados hermanos. El pecado es el peor enemigo, mis amados hermanos, que destruye al alma, que destruye verdaderamente nuestras vidas, mis amados hermanos. El pecado hacía daño, el pecado verdaderamente llevaba a tantas perdiciones, a tantas cosas malas, hermanos. Por causa del pecado había tanta gente haciéndose cosas que no debían hacer, hermanos. Por tanto, verdaderamente el pecado se abundaba tanto y no había quien lo libere. No había verdaderamente quien lo rescate. No había ninguna ofrenda verdaderamente que pueda librar totalmente y completamente de ese pecado, hermanos. ¿Quién podía librar? Solamente Jesucristo el Salvador. Solamente Jesucristo el Salvador. Él podía librar, mis amados hermanos. ¿Por qué habíamos dicho? Porque Él vino 100% humano, 100% divino. Entonces por eso tenía todo el poder para librar del pecado a cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, quiere decir entonces que Jesucristo nos ha librado a todos los que hemos creído, a todos los que han creído en Jesucristo, nos ha librado del pecado, nos ha sacado de la esclavitud. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Vivirlo para Él, caminar para Él, actuar como hijos de Dios, actuar como siervos de Dios, verdaderamente obedecer su palabra, hacer su palabra. Él nos ha puesto unas palabras, Él nos ha puesto unas enseñanzas, Él nos ha puesto unos mandamientos que nosotros debemos obedecer, que debemos verdaderamente caminar en eso y ya no volver más al pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha librado del pecado. Él vino a salvar, a rescatarnos, a liberarnos del pecado, y entonces nosotros no podemos volvernos más al pecado, mis amados hermanos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Como decía, porque el pecado no lleva a nada bueno, hermanos. El fruto del pecado, ¿qué es, hermanos? El fruto del pecado es la muerte, hermanos. Pero más el fruto del Espíritu es vida, vida eterna, mis amados hermanos. Por esta razón, dando gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino y verdaderamente que fue concebida en esta Virgen para salvarnos, entonces nosotros, dando gracias, debemos seguir hacia adelante, mis amados hermanos, obedeciendo, honrando su santo nombre, mis amados hermanos. Ya no retrasando, ya no volviendo para atrás, sino más bien siguiendo hacia adelante. Y también dice que todo esto vino para cumplir la profecía o el mensaje o la prédica que el profeta Isaías profetizó antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, hace 700 años, hermanos. Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, 700 años antes, el profeta Isaías ya profetizó estas palabras. Miren lo que dice, versículo 22 y 23. Todo esto aconteció, o sea, todo esto pasó, sucedió. ¿Para qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y lo llamará, ¿qué dijo? Su nombre Immanuel, que traducido es, ¿qué dice? ¿Quiere decir qué? Dios con nosotros. Miren, mis amados hermanos, esto ya se fue anunciado hace 700 años, dice, antes que Jesucristo naciera, antes que Jesucristo viniera por primera vez. Fue anunciado, fue dicho ya. Dios ya lo anunció. ¿Cómo iba a ser? ¿Dónde iban a nacer? ¿Cómo iban a nacer, mis amados hermanos? Y entonces esto, en ese día, se cumplió, mis amados hermanos. Se cumplió, se hizo realidad. Entonces, ¿cómo dijo que se iba a llamar? Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros, el Salvador. Dios con nosotros, cuando dice, mis amados hermanos, quiere decir que cuando a Jesucristo nosotros nos aceptamos en nuestro corazón, Él está siempre con nosotros. Él está constantemente en nosotros, mis amados hermanos. Él está siempre con nosotros. Dios con nosotros. Quiere decir que Él habita en nosotros, mis amados hermanos. Quiere decir que Él está en nosotros, mis amados hermanos.
Sigue adelante, versículo 24, ¿qué dicen? Despertando José del sueño, hizo, ¿qué dice? Como el ángel del Señor le había mandado. Qué lindo, mis amados hermanos. Nos confirma, nos hace entender, nos da a conocer más que verdaderamente amaba a Dios, que verdaderamente obedecía a Dios. Porque dice, ¿qué dice? Lo que dijo el ángel del Señor, el que hizo, cumplió el mandamiento, cumplió con lo que dijo, cumplió con la palabra. Miren, mis amados hermanos, en el sueño, pero cumplió, obedeció, mis amados hermanos. Entonces, ahora, mi pregunta es esto, hermanos: ¿quiénes pueden obedecer verdaderamente? ¿Quiénes pueden obedecer, hermanos? ¿Quién tiene el derecho de obedecer? Los que tememos, los que obedecemos, los que verdaderamente amamos al Señor, los que verdaderamente hemos aceptado al Señor, los que verdaderamente tenemos a Cristo viviendo, reinando en nuestros corazones. Lo que, como dice aquí la palabra, dice clarito, Jesucristo vino para, ¿qué dice? Para reinar en nuestras vidas, ya no en el reino terrenal, sino en nuestras vidas, para el reino celestial. Entonces, mis amados hermanos, a estos hombres, a estas mujeres que tienen verdaderamente a Cristo en su corazón, ¿qué dice? Obedece su mandamiento. ¿Qué dice? Muchas de las veces, mis amados hermanos, hoy en día no pasa eso, mis amados hermanos, no pasa eso. Cuando el Señor dice, haz esta cosa, ¿qué decimos? No lo hacemos. Cuando el Señor dice, no hagas esta cosa, ¿qué hacemos? Eso hacemos, mis amados hermanos. Lo que Él dice, lo malo, nosotros ¿qué hacemos? Tomamos lo bueno. Y lo que Él dice, lo bueno que decimos, nosotros tomamos lo malo. Decimos, allá tú lo que digas, allá tú lo que hables, pero yo hago esto. Yo tengo que hacer lo que parece a mí. Yo voy a hacer lo que a mí más me gusta, no lo que a ti te gusta. Pero eso no debe haber. Porque mire lo que pasó con este hombre que amaba a Dios, con este hombre que temía a Dios. ¿Qué dice aquí? Escuchó estas palabras y ¿qué dice? Hizo como dice, como el ángel del Señor había mandado, y recibió a su mujer. Miren, hermanos, ¿qué mandó el ángel del Señor? Ve y toma a esta mujer, cásate con esta mujer, porque lo que está hablando ella es verdad, no es de ningún otro hombre, no es de ninguna otra persona, es verdaderamente del Espíritu de Dios que se ha concebido. Entonces, del Espíritu Santo es, ve, tómala. Pero él hace ¿qué? ¿Obedece o no obedece? Obedece, hermano. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a obedecer la palabra del Señor? ¿Estás dispuesto para obedecer, hermanito? ¿Estarías dispuesto para obedecer? Ahora, ¿cómo lo obedecemos? Esa es la miseria. ¿Cómo obedecemos? ¿Cómo obedecemos, hermano? Cuando Él dice, ama a tu prójimo, pero muchas veces no lo estamos haciendo. Cuando Él dice verdaderamente, ama mi palabra, y muchas veces no lo estamos haciendo. ¿Será que estamos obedeciendo? ¿Será que estamos haciendo lo que Él mandó? Porque Él dice, si me amáis, ¿qué dice? Guarda, ¿qué dice? Mi palabra. Mi hermanitos, ¿estamos guardando? Mi hermano, ¿estamos guardando? ¿Estamos escudriñando? ¿Estamos leyendo, hermanitos? ¿Cuánto estamos leyendo? ¿Cuánto? ¿Qué tanto leemos, hermanos? ¿Cuántas veces hemos leído? Cuando Él dice, perdonad, no tenga resentimiento en su corazón. Cuando Él dice, no lleves ningún rencor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los verdaderamente hijos de Dios, tenemos que obedecer. Tenemos que poner en práctica, mis amados hermanos. Porque dice aquí este hombre que temía a Dios, este siervo que obedecía a Dios, lo hizo, hermano. Lo hizo lo que mandó. Entonces, a nosotros como hijos de Dios, como los que estamos en Cristo, porque dice dos personas ahí, hermanos. Dos personas ahí, dice la vida cristiana. Uno, la que está en Cristo, y otro es la que no está en Cristo. La que está en Cristo, ¿qué hace? Hace lo que el Señor manda. Y la que obedece. Y la que no está en Cristo, ¿qué hace? Hace lo que Él quiere. Hace a su manera. Vive a su manera. Anda a su manera. Habla a su manera. Actúa a su manera. No actúa como Dios quiere. No vive como Dios quiere. Eso hace el que no está en Cristo. Pero más el que está en Cristo vive conforme al Espíritu de Dios. Conforme al Espíritu Santo, mis amados. Entonces, este mensaje nos da, mis amados hermanos. Entonces, solamente así, solamente haciendo esto, obedeciendo como este hombre hizo, fue, tomó a la mujer, verdaderamente, en ese momento dijo, vamos y casémonos, no pasemos más tiempo, antes de nada, porque esto es la obra del Señor. Esto es obra grande que va a ser, una obra tremenda que va a ser.
Este es el Salvador verdaderamente que necesita la gente. El pueblo sufre por el pecado, el pueblo sufre por causa de la iniquidad. Entonces este es el Salvador, y no pasemos más tiempo, vamos a casar a María. Entonces se casó, mis amados hermanos. Este es obedecer, hermanos. Y nosotros, ¿cómo estamos obedeciendo, mis amados hermanos? Cuando Él dice, yo te llamé, yo te salvé, yo te elegí, yo te escogí, dice el Señor. ¿Para qué? Para que anunciéis mis palabras, para que habléis mis virtudes, para que vayas y prediques y anuncies mi palabra, para que no te conformes solamente con saber tú, con conocer tú, sino si tú sabes, conoces, comparte, enseña, habla, ve, predica, anuncia, llama, da tu testimonio, demuestra tu cambio, tu transformación. Eso dice el Señor, a mí, a todos, hermanos, a todos los que somos sus hijos, a todos quienes somos sus siervos, sus siervas, mis amados hermanos. Y ahora otra cosa importante, versículo 25, ¿qué dice? Pero ¿qué dice? No la conoció. ¿Hasta qué dice? Hasta que dio luz a su hijo primogénito. ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó con José? Aparte de lo que pasó, ¿qué más dice él? Que no la tocó. Mira, él obedece al ángel del Señor. Mira, hermanito, lo obedece. Y la toma, se casa. Pero ¿qué más tenía que hacer él? ¿Qué más tenía que sacrificar? No tocar hasta que nazca. ¿Cuánto tiempo dura? 9 meses. Esos 9 meses, usted sabe, usted podría hacer eso, hermano. Ya puso a pensar, hermanito. Usted se casa y le dice a sus papás, no le toques nada. Vaya llevando, pero no le toques nada. ¿Cómo se sentiría, hermanito? Ya puso a pensar, hermanito. Usted quiere disfrutar luna de miel ese rato, no, quizás salir, por lo menos si quiere dormir aparte de sus papás, ¿no es cierto? Entonces lejos, en una casita aparte por lo menos, aunque no vaya de luna de miel. Pero de pronto te dice, no puedes tocar nada. Entonces, ¿cómo sentirías? ¿Cómo verías, hermano? Pero él verdaderamente, como amaba a Dios, como tenía temor a Dios, ¿qué hizo? Obedeció, hermanito. Mire, hermanos, ¿para eso era un sacrificio para él o no, hermanos? ¿Costó o no costó, hermanos? Costó, hermanos. Le costó, yo creo, como a cualquier humano. Él también tenía por sus venas corriendo su sangre. Él también tenía en sus mentes también que pasaba. Qué linda esta mujer, quisiera por lo menos abrazar, ¿no? Por lo menos si quiere hacer algo, ¿no? Entonces no había cómo, miren, hermanos. Pero vamos a decir, hermanos, él ¿qué tenía que hacer? Obedecerle al Señor. Obedecer lo que dice la palabra. Entonces, mis amados hermanos, cuando el Señor nos llama a obedecer, cuando el Señor nos llama, nosotros aquí cumplamos sus mandamientos, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que sacrificar, hermano. Muchas veces hay que sacrificar. Muchas veces hay que hacerlo, amados hermanos. Pero lo importante es que nosotros obedezcamos, mis amados hermanos. Entonces dice aquí a José, ¿qué pasó? Dice, entonces no lo toques hasta que nazca. Entonces cuando dice primogénito, su hijo primogénito. Cuando dice su hijo primogénito, ¿qué quiere decir? O sea que Jesús tuvo más hermanos o no. ¿Tuvo hermanas o no? Claro, porque aquí dice primogénito, quiere decir el primero. Porque cuando dice primero quiere decir que hay más, ¿no es cierto? Que hay más. Entonces Jesús sí tuvo hermanos y hermanas, mis amados hermanos. Eso nos dice la palabra de Dios. Sí tuvo más hermanos. ¿Por qué? Quiere decir, él ya nació, esperó su tiempo específicamente, ahí sí recién se fue de luna de miel, ahí se vino hermanos y hermanas, disfrutó. Pero qué lindo, con una bendición de Dios. Qué lindo, hermanos, con lo que Dios permite. Qué precioso haber sido, hermanos, en ese tiempo conocer bien a ella, estar ahí todo, ayudando, saliendo, acompañando, todo. Hubiera sido más maravilloso ese amor haya sido, hermanos. Entonces, en este caso, mis amados hermanos, muchas de las veces a nosotros también cuesta hacerlo, obedecerlo al Señor muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro deseo, porque muchas veces la naturaleza pecaminosa está todavía en nosotros, hermanos. Por eso muchas veces nos cuesta, mis amados hermanos. Pero cuando verdaderamente nosotros, como Pablo dijo, hemos crucificado al mundo, hemos crucificado a la carne, entonces no es mucho, hermanos. Sí podemos, hermanos. Sí podemos hacerlo. Sí vamos a poder, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo vaya trabajando. Dejemos que el Espíritu Santo vaya obrando. ¿Cómo fue obrando en la María? ¿Cómo fue haciendo? ¿Cómo la María verdaderamente halló la gracia ante los ojos de Dios? Así también nosotros podamos hallar la gracia ante los ojos de Dios. Ya hemos hallado también, hermanos. Ya hemos hallado también. Por la gracia del Señor estamos aquí, hermanos.
Por la misericordia del Señor estamos aquí, hermanos. No porque hemos sido tan bonitos, tan guapos, no. O porque hayamos pagado algo, hayamos hecho obra grande, no, hermanos. Es por la gracia del Señor que estamos aquí, hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que obedecer, hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que rendir nuestra adoración. Es por eso que nosotros tenemos que rendir total, completamente nuestro sacrificio de nuestra carne, como Pablo dice en Romanos 12. Sacrificar vuestro cuerpo, alma, espíritu y mente. Sacrifiquemos, hermanos, obedezcamos, vivamos cada vez más para Él, identifiquemos cada vez más con Cristo, mis amados hermanos. Así también como José disfrutó, también disfrutemos de esa salvación, disfrutemos de la vida que el Señor nos ha dado, hermanos. Porque en el mundo vivir era triste, lamento, sufrimiento, pero ahora gracias al Señor tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos verdaderamente su bendita palabra que nos orienta, que nos ayuda, que nos guía. Entonces disfrutemos, conozcamos más, salgamos más adelante sirviendo al Señor, mis amados hermanos. Así que muchas bendiciones, que Dios Todopoderoso le bendiga en cada uno de ustedes. Mi pregunta para terminar sería esta, hermanitos. ¿Verdaderamente has permitido que Jesucristo nazca en tu corazón? Esa es mi pregunta, hermanos. ¿Verdaderamente ya has permitido que Jesucristo nazca en tu corazón? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, hermano. ¿Verdaderamente Jesucristo está reinando en tu vida? Esa es la pregunta, hermano. ¿Verdaderamente Jesucristo está reinando en su vida? Otra pregunta, hermanito. Si has nacido para Jesucristo, si Jesucristo ya está reinando en su vida, ¿estás obedeciendo a Cristo? ¿Estás caminando como dice Él? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo camino? ¿Cómo actúo, hermano? ¿Dónde está mi cambio? ¿Dónde está mi vida? ¿Cómo estás? Entonces, eso es mi pregunta, mis amados hermanos, en este mensaje. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás? ¿Verdaderamente estás celebrando diariamente lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿O cómo estás? Esa es la pregunta, mis amados hermanos. Pero eso queda en cada uno de vuestros corazones. Si Jesucristo ha nacido en su corazón, entonces verdaderamente viva para Él. Si verdaderamente Jesucristo está reinando en su vida, permita que Él haga lo que Él quiera, no lo que nosotros queremos. Vamos de acuerdo a su voluntad. Si verdaderamente Jesucristo va a obrar en su vida, verdaderamente grandes cosas vas a hacer, hermanos. Así que muchas bendiciones y pongámonos de pie y demos gracias al Señor, hermano. Seguiremos hacia adelante.